Revolucionario Democrático, PRD, en la Cámara de Diputados. Adelante, diputada. Muchas gracias por esta oportunidad. Por supuesto que saludo a mi presidenta Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, y a mi compañera Marta Tagle, y a quien también agradezco el que se haya cristalizado que pudiera acompañarlas en esta ocasión. Una de las principales preocupaciones que hemos tenido desde el PRD, y digo yo que es una preocupación que se comparte por distintos grupos parlamentarios y por las organizaciones de la sociedad civil, es precisamente esto, el que éstas se puedan incorporar en el proceso evaluatorio de las políticas públicas. Estamos convencidas y convencidos de que con la coadyuvancia de organizaciones como Gestión Social y Cooperación, el diseño, la implementación y reencauzamiento de las políticas públicas, estas darán mayores y mejores resultados en beneficio de las y los mexicanos, como ya aquí hemos visto a partir de los distintos comentarios que se han exteriorizado. Y en este sentido, pues nos parece muy importante la presentación de los resultados del índice de desempeño de los programas federales 2020, porque nos proporcionan información que permite y nos permite como legisladoras y legisladores aplicar los recursos de manera eficiente y eficaz, como aquí también bien ya se ha mencionado. Desde la oposición hemos señalado que las transferencias monetarias directas en determinadas ocasiones resultan muy cuestionables, dado que el objetivo primordial es la construcción de una clientela electoral masiva cuando deberían de centrarse en la atención de una situación emergente. Aquí se comentó ya algo y recuerdo de cómo debatimos en la constitucionalización de los programas sociales, porque nos parecía que esas mismas transferencias monetarias no constituyen un derecho en sí mismas, sino un mecanismo para establecer mejores condiciones a grupos cuya situación de vulnerabilidad los sitúa en grandes desventajas, pero que al establecerse en el texto constitucional, como finalmente se hizo, no solo se generaban condiciones de desigualdad, sino que, en nuestra opinión, perpetúan las condiciones de pobreza en las que viven muchos grupos sociales de nuestra población. También discutimos mucho respecto al eterno dilema en relación con la efectividad de la universalización de los mecanismos compensatorios o la oportunidad de que estos sirvan a sus propósitos, aliviando las brechas de desigualdad y no eternizándolas. Cabe destacar que en las circunstancias de crisis en las que hoy vivimos, estudios como el que se nos presenta constituyen sin duda una gran oportunidad para elevar la aplicación del gasto y la eficiencia de sus resultados, que es hoy más que nunca un reto para el Poder Ejecutivo y desde luego para la Cámara de Diputados. En este contexto, me parece particular importancia lo que han señalado como la caja negra del gasto social, sobre todo porque son programas que en sí mismo son poco cuestionables. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer a que se dediquen recursos para incrementar la productividad de las empresas, para la recuperación y repoblación de las especies en riesgo, para el manejo de áreas naturales protegidas o para la investigación en cambio climático y crecimiento verde? El simple cuestionamiento para no incrementar los recursos de estos programas es políticamente incorrecto. No obstante, resulta por ello imprescindible exigir el aumento en las medidas que transparenten los ejercicios de estos recursos. Al contrario, también llama la atención que casi todos los programas que se encuentran en un nivel de desempeño óptimo se encuentran dedicados a la investigación, como el Sistema Nacional de Investigadores y las becas de posgrado y apoyos a la calidad, como aquellos que tienen una alta calidad en su diseño, un avance significativo en su cumplimiento de metas y una cobertura sustantiva de la población beneficiaria. Después de que las y los investigadores, ya también aquí se mencionaba, han sido maltratados y estigmatizados públicamente. En este mismo sentido, resulta
paradigmático que uno de los programas que se encuentra en este nivel sea el extinto Seguro Popular, que desapareció precisamente por la ineficacia y la corrupción que reinaba en el sector salud. Eso eran los argumentos principales. No obstante, se espera que los programas que implementa el INSABI cuenten con al menos los mismos niveles de transparencia y eficacia que los antecedieron. Resulta preocupante en este mismo sentido que los programas que cuentan con alto potencial de desempeño presenten una reducción presupuestal, lo cual no favorece que puedan superar las condiciones que no les permitieron llegar a la calificación óptima y que en términos generales es principalmente la cobertura. Entre estos se encuentran programas como los apoyos a la cultura, la atención a la salud y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. En el apartado de programas con nivel de desempeño mejorable, mi atención fue captada de inmediato por el señalamiento respecto al programa de protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes, para el cual año con año pedimos un incremento sustantivo de recursos, lo que no ocurre, pero es un programa que, si bien su principal cualidad es haber conseguido una cobertura sustantiva de la población potencialmente beneficiada, pero que tiene problemas en la consecución de sus metas anuales, además de contar con una calidad de diseño media, lo cual evidentemente pues, nos obliga a exigir, a pedir al CIPINA un mejor ejercicio del gasto y a solventar los problemas que aquí se señalan con el objeto de poder fortalecer su capacidad de gestión para cumplir con las metas establecidas. Por otro lado, también señalamos que no nos sorprende encontrar entre los programas con desempeño escaso a programas como el Programa Nacional de Reconstrucción, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que ya han sido señalados también en ocasiones anteriores por otras organizaciones de la sociedad civil e incluso por el Coneval de sufrir varias deficiencias. Asimismo, expresamos la misma preocupación que por el programa de niñas, niños y adolescentes para el programa de articulación de políticas integrales de la juventud, dado que son programas que constituyen el inicio de la relación del Estado con el individuo y consecuentemente debieran tener un funcionamiento óptimo. Nos queda claro, después de la lectura de este documento, que no existe en el gobierno federal una orientación clara respecto de las prioridades presupuestales, más allá de la que está impuesta por intereses ajenos a los propios fines de los programas. Es por ello que debiera procederse a una revisión integral de la política social del gobierno federal, lo cual desgraciadamente pues también se ve muy lejano. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que esta revisión debe de emprenderse no solo desde el diseño de los programas, sino de los cambios de orientación que sufrieron, porque muchos de ellos perdieron componentes que resultan muy importantes en la atención que brindan a la población. El informe señala, en el documento señala el de adultos mayores, yo haría énfasis, en todo caso, en el programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras, que vino a sustituir el de estancias infantiles y cuya modificación ha causado que más de la tercera parte de las niñas y niños que asistían en estos centros de atención hayan dejado de hacerlo. Y bueno, ahí ya Marta nos hacía una serie de comentarios, tomando como ejemplo este programa, de que los derechos no se compran, los derechos no podemos comprarlos. El Estado tiene la obligación de garantizarles, y me parece que también es una forma de desatenderse de esta obligación que se tiene. Y luego, coincidimos con ustedes cuando señalan que el gobierno federal no ha implementado acción alguna para las personas que han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia. En este sentido, hemos exigido, presentado iniciativas, hemos hecho foros, las organizaciones de la sociedad civil han impulsado también iniciativas como el que se pueda contar con el mínimo vital, lo cual podría, sin lugar a dudas, poner un freno a la pauperización de las clases medias. Y sin embargo,
y no solamente las clases medias, sino, digo yo, a toda la población, pero de manera muy particular también a los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo, lo que vemos ahora es sin duda una política social continuista que no toma en consideración las grandes brechas de desigualdad que, si bien ya existían en la era pre-COVID, se hicieron dolorosamente visibles y se ahondaron de manera preocupante ahora en esta emergencia. En este sentido, estamos convencidas y convencidos de que el diseño e implementación de los programas sociales debe de fortalecerse con el uso de evidencia científica, ya que ésta se ha convertido, y no debe dejar de serlo, en una herramienta indispensable para la administración pública. Y en este sentido, con el fin de que se tomen mejores decisiones, es prioritario el continuar con este proceso en el que, a partir de la evidencia proveniente de los informes y evaluaciones tanto de los órganos gubernamentales especializados como INEGI, Coneval y la Auditoría Superior de la Federación, así como de las organizaciones de la sociedad civil, las y los responsables en la retroalimentación del diseño y mejora de la operación de los programas del gobierno retomen las distintas recomendaciones específicas y las establezcan como acciones concretas a desarrollar en beneficio de las y los mexicanos. Lo que ahora hemos visto, escuchado, leído, sin duda, pues nos dice cuál es la calidad, cuál es la capacidad de su cumplimiento, cuál es la cobertura de cada uno de estos programas que se analizaron, de 116. Ya en sus conclusiones nos decían de los gobiernos, de los programas prioritarios del gobierno, pues cuáles son aquellos que cumplen, que son 2 y que uno ya no está previsto en el presupuesto, en lo que nos enviaron como propuesta de presupuesto del 2021. Me parece esencial. Yo aquí me sumo a lo que mis compañeras han comentado también de esta necesidad de cómo poder, que nos ayuden a visibilizar lo que ocurre en el anexo 13, en algunos programas que ya también especificaba la diputada Sauri, pero yo les pediría también que nos pudiéramos echar un clavado en lo que tiene que ver el anexo 18, que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, que, por ejemplo, algunos hablábamos aquí del programa que tiene que ver con escuelas de tiempo completo, que en el año pasado tenía alrededor de 5,000 millones de pesos y que ahora desaparece, y esos 5,000 millones de pesos los aumentan en lo que tiene que ver para la infraestructura de las escuelas, que es dinero que va a ir directamente a las sociedades de padres de familia. Ahí vemos la gran diferencia que hay entre otorgar los recursos a los padres de familia para ver qué es lo que hace falta en infraestructura en una escuela y lo que tendría que ver y lo que significaría para las niñas y niños que van a una escuela de tiempo completo, en donde no solamente van a recibir a que se les garantice su derecho a la educación, sino que hay otros derechos involucrados, como tiene que ver con la alimentación, puesto que estos programas se desarrollan en zonas de alta vulnerabilidad, de pobreza y en zonas en donde la población mayormente es indígena. Eso por poner un ejemplo de lo que significa entregar recursos y de lo que significaría garantizar el derecho de manera integral. Y en este anexo, por ejemplo, estamos hablando de que se requerirían, para al menos tener un empate con el 2018, alrededor de 87,000 millones de pesos reales, pero imagínense todo lo que significaría. Pero en fin, sin duda alguna, lo que ahora nos presenta pues es una herramienta. Yo coincido en que no puede haber aumento de presupuesto, no debería de haber aumento de presupuesto hasta que se generen las condiciones de eficiencia, como bien nos decía Alfredo, en torno a algunos programas, y también el hacer cumplir el mandato legislativo en relación a la asignación de presupuesto que se hacen, y que luego vemos que hay una reorientación, que hay subejercicios y que luego con el tiempo vamos sabiendo a dónde se destinan. Y yo en ese sentido quiero rápidamente, porque tiene que ver, por supuesto, lo que ustedes ahora nos presentan, de cuáles han sido los resultados en los distintos programas en torno a la calidad, capacidad y cobertura.
pero que va ligado sin lugar a dudas a la asignación y ejercicio de recursos. En reasignaciones presupuestarias, por ejemplo, de lo que nos presentan en la cuenta pública recientemente, hubo alrededor de 173 mil millones de pesos. Y a las dependencias a las que se les aumentaron con mayores erogaciones, fue la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Educación Pública para apoyos a los centros de organizaciones de educación y para el programa Becas Universidad Universal de Estudiantes de Educación Media Superior, para la Defensa Nacional y para Seguridad y Protección Ciudadana. Centralizados en la prevención y evaluación del sistema federal penitenciario. Pero luego las secretarías y entidades que se dieron con ajustes a la baja fue Gobernación, en los programas operativos para la prevención y disuasión del delito y administración del sistema federal penitenciario, para trabajo y prevención social, para turismo y para bienestar. Y entonces, pasa tiempo cuando después nos damos cuenta en dónde finalmente fueron ejercidos. Y un dato, cuando hablábamos ya del Seguro Popular y luego esta transformación o cambio que hubo para el Seguro Popular, pero bueno, perdón, para el INSABI, que finalmente tiene una serie de observaciones que ver con 16 recomendaciones y 3 promociones de responsabilidad administrativa. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta. Pero quiero comentar que cuando hablaba de subejercicios y de reasignaciones, destaca el caso de la Secretaría de Salud, la cual tuvo un subejercicio de 1,472 millones de pesos respecto a lo aprobado en el 2018. Y creo que ahora que hemos recibido la cuenta pública, también nos da, y con estos elementos que ustedes nos presentan, pues nos da elementos para el debate en torno a la construcción del presupuesto 2021, coincidiendo nuevamente ahí con las preocupaciones, con las orientaciones y con las recomendaciones que nos da el legislativo, que nos lo comentaba Alfredo y que forman parte de este informe, el cual sin lugar a dudas reconocemos la importancia que puede o que significará sin lugar a dudas como herramienta para todas las legisladoras y legisladores. Por eso agradezco mucho la invitación y agradezco sobre todo la escucha de todas y todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, diputada Verónica.